Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra de Dios del Evangelio de San Marcos en el capítulo 15, versículo 23. Segunda multiplicación de los panes. Mateo capítulo 15, versículo 23. Segunda multiplicación de los panes. Desde allí pasó Jesús a la otra orilla del mar de Galilea. Subiendo al cerro de Galilea, subiendo a un cerro, se sentó en ese lugar, y un pueblo numeroso se acercaba a él, trayendo mudos, ciegos, mancos, personas con muchas otras enfermedades. Los pusieron a sus pies y él los sanó. Al ver los mudos que hablaban, a los cojos que andaban y que los ciegos veían, todos se quedaron asombrados por lo que daban gracias a Dios de Israel. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: me da compasión que este pueblo hace 3 días que me siguen y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas porque desmayarían por el camino. Pero sus discípulos le respondieron: ¿y en dónde hallaremos bastantes panes, sí, en este desierto, para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7, y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, y él, tomando los 7 panes y los pescados, da gracias a Dios, y enseguida los parte y los da a sus discípulos. A estos los empezaron a repartir al pueblo. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos de pedazos que sobraban. Con los sobrantes, los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Después Jesús despidió a la muchedumbre y a la barca pasó a la región de Magadán, Después pasó a la región de Magadán. Vemos cómo el Señor Jesús nos invita en esta segunda multiplicación de los panes, que el Señor Jesús tiene poder para multiplicar los panes, para darle de comer a la gente, para dar vista a los ciegos, para hacer que los cojos anden, para hacer que los ciegos vean, para hacer que los cojos caminen. Y vemos como el Señor Jesús sana a diversas personas de varias enfermedades, y cuando sube a la barca para irse en el mar, después sube frente a un cerro y ve como una muchedumbre lo sigue. Sí, y Jesús le dice a sus discípulos: me da pena, siento pena con esta gente que hace 3 días y 3 noches están conmigo sin haber comido nada. Y si los despido vacíos a sus casas, desmayarán por el camino, ya que algunos vienen desde muy lejos. Pero sus discípulos le contestan: ¿pero de dónde sacaremos pan en medio de este desierto para darle de comer a tanta gente? Jesús les hace esta pregunta: ¿cuántos panes traen? Ellos le respondieron: 7 panes y algunos pescaditos. ¿Sí? Jesús les dijo: vamos a darles de comer
a todos nosotros. Después Jesús, mirando al cielo, pronunció la bendición y empezó a repartirlo a sus discípulos para que los dieran a los demás. Eran como unos 4,000 hombres los que habían comido, sin contar niños y mujeres, y recogieron 7 canastos de los sobrantes, sí, para que no se echara a perder nada. Después Jesús, de darle de comer a tanta gente, subió a la barca y se fue a la tierra de Magala. A la tierra de Magala, qué nombres tan raros, ¿sí? Después Jesús, de haberle dado de comer a tanta gente, se sube a la barca y se va a la tierra de Magala. Vemos en esta segunda multiplicación de los panes, a pesar de que multiplica el pan, le da vista a los ciegos, le da oído a los sordos, hace que los cojos anden y sana a tanta gente de tantas enfermedades que la gente se quedaba impresionada por esto. Pero vemos como el Señor Jesús sube a la barca para retirarse de la gente, pero la gente se da cuenta a dónde va Jesús y van y lo sigue una muchedumbre cuando está sentado en el cerro. Y Jesús dice a sus discípulos: me da pena con esta gente que hace 3 días y 3 noches están conmigo sin haber comido nada, y si los despido vacíos a sus casas, desmayarán por el camino, ya que algunos vienen desde muy lejos. Pero vemos cómo sus discípulos le dicen: ¿de dónde sacaremos pan en medio de este desierto para darle de comer a tanta gente? Jesús les pregunta: ¿cuántos panes traen? Ellos le contestan: 7 y algunos pescaditos, tráiganmelos. Y después de pronunciar la bendición al cielo, los partió y los bendijo y los empezó a dar a sus discípulos para que los repartieran y le dieran de comer a la gente, ¿sí? Y vemos cómo en esta multiplicación de los panes nos cuenta que comieron 4,000 hombres hasta saciarse, sin contar niños y mujeres. Todos habían comido hasta saciarse. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: recojan los sobrantes para que no se eche a perder absolutamente nada, ¿sí? Y recogieron 7 cestos de comida de los sobrantes. Después Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos a la tierra de Magala. Magala, un nombre medio raro. Vemos cómo Cristo tiene compasión del enfermo en primer lugar. Primero lo sana del cuerpo carnalmente, ¿sí? Vemos como dice que le traían niños, que le traían cojos, ciegos, paralíticos y otros que sufrían de diversas enfermedades. Jesús sanó a todos, hizo que los ciegos vieran, hizo que los cojos andaran, hizo que los paralíticos caminaran y les anunció la buena nueva del reino de los cielos. Después les hace esta pregunta, ¿sí? Me da pena, siento pena con esta gente que está conmigo desde hace 3 días sin haber comido nada, y si los despido vacíos, desmayarán por el camino, ya que algunos vienen desde muy lejos. Pero sus discípulos le dijeron: y en medio de este desierto, ¿de dónde sacaremos pan para darle de comer a tanta gente? Jesús les pregunta: ¿cuántos panes traen? Dijo: algunos panes y algunos pescaditos, háganlos sentar. Y después de que Jesús pronunció la bendición, sí,
los empezó a repartir, y los discípulos les repartieron los panes, y comieron 4,000 hombres, sin contar niños y mujeres, y después recogieron 7 cestos de comida, y después Jesús sube a la barca y se va con sus discípulos a la tierra de Magala. ¿Sí? Vemos cómo el Señor Jesús tiene poder para dar de comer, tiene poder para curar, tiene poder para sanar, tiene poder para expulsar demonios. A pesar de que los cura físicamente, también les llena la tripa de comida para que no tengan hambre. Me da pena, siento pena con esta gente, me da vergüenza, me da pena que hace 3 días y 3 noches están conmigo sin haber comido nada, y si los despido vacíos a sus casas, desmayarán por el camino. Que Dios te bendiga, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Este es un texto bíblico del Evangelio de San Mateo en el capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 29, ¿sí? 15, 29. Que Dios te bendiga. Para si gustas leerlo, ponte a leerlo. La segunda multiplicación de los panes. Que Dios te bendiga. Gracias.